Ninguno de los candidatos a la presidencia tiene un plan realista y efectivo para generar empleo. La realidad del país no se toma en cuenta por los aspirantes a Carondelet, más que una propuesta para año y medio. El país necesita una estrategia para 10 y para 15 años. La falta de empleo formal y los bajos ingresos están dentro de las principales preocupaciones de todos nosotros. Sin embargo, los candidatos presidenciales dentro de las próximas elecciones anticipadas tienen más buenas intenciones y voluntad que planes realmente concretos para generar puestos de trabajo de calidad. En los planes del gobierno hay propuestas tan vagas como impulsar el crecimiento de empresas privadas, impulsar el emprendimiento juvenil, bajar tasas de interés, crear zonas tecnológicas, entregar capital semilla, exenciones tributarias para empresas que contraten jóvenes, entre otros. También se incluyen alternativas como las del candidato Yacu Pérez, que busca financiar emprendimiento sacando dinero de las reservas internacionales y generar más puestos de trabajo, reduciendo el horario laboral para que en lugar de una persona se pueda, por ejemplo, contratar a dos para el mismo puesto. En general, lo que presentan los aspirantes al sillón de Carondelet son discursos que incluso pueden sonar bien, bonito, pero ningún plan detrás para hacer realidad, o menos aún en año y medio. Así lo explica Rosa Andrea Villa, economista e investigadora. ¿Es la economía estúpido? Así titula. Esta frase fue inventada por un asesor de Bill Clinton durante una campaña presidencial en las elecciones de Estados Unidos en 1992. Su significado es que la economía está en el centro de los problemas estructurales de pobreza y empleo en ese país. Pero lamentablemente los candidatos a la presidencia del Ecuador parecen no ser conscientes de esta situación que van a heredar. En un reciente análisis del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera explica que el nuevo presidente tendrá que lidiar con una estructura productiva que apenas genera $500 por habitante al mes. Esa es la misma capacidad de 2014, es decir, el país se ha estado estancando casi en los últimos 10 años. Dice, según Carrera, solo si se crece a por lo menos 5% al año durante 15 años se podrá realmente generar empleo de calidad y mejorar las condiciones de vida de las personas. En una economía dolarizada como la nuestra, el crecimiento económico debe sustentarse en abundantes exportaciones no petroleras, niveles de inversión extranjera directa superiores a los 5.000 millones de dólares y en otros flujos externos de dólares, la inversión extranjera e interna debe ser la de magnitudes considerables, dijo. Entonces, en las actuales circunstancias, antes de que un plan de gobierno para año y medio, lo que necesita el país es un plan de crecimiento para 10 años, con mínimos que respeten todos los sectores políticos y ciudadanos. Para que las inversiones fluyan, se necesita de una sociedad que aprecie como valores para progresar la gobernabilidad, la seguridad jurídica en el respeto a los contratos e impartición de una justicia proba, la paz interna para desarrollar las actividades económicas, la innovación, la productividad, una educación de calidad y valores éticos, la consolidación de un real funcionamiento de la institucionalidad democrática, aseveró Carrera. Los ofrecimientos de soluciones inmediatas casi nunca terminan bien, solo hace falta revisar una de las propuestas estrella de Guillermo Lasso. Estrella, como candidato, crear 250.000 empleos de calidad adicionales cada año. ¿Dónde están? No sé. El mito de la obra pública. La solución más repetida en todos estos planes de gobierno es el impulso de la obra pública para generar más empleo y crecimiento económico. Se le ha extendido la visión de que si Lasso no ha gastado más en obra pública es por la falta de voluntad. Entonces, la solución es que llegue a Carondelet alguien con mano dura que ordene y ponga orden. Si bien el actual gobierno ha tenido
claros problemas de gestión que incluye el enemigo interno, la incapacidad para lidiar con la burocracia, entre otros. El problema de fondo es que las cuentas públicas no tienen tanto dinero como se puede pensar. Entre enero y mayo del 2023, el déficit fiscal, más gastos que ingresos, llegó a 1.045 millones de dólares, además de acuerdo con el análisis de Fausto Ortiz, exministro de Economía a finales de mayo, se acumularon atrasos por alrededor de 1.400 millones de dólares, servicios, bienes y obras hechos o entregados, pero aún no pagados. Esto quiere decir que realmente escasea el dinero y no solo es cuestión de voluntad para que se haga más obra. La única solución posible es levantar más deuda pública. El actual gobierno asegura que tiene identificadas fuentes y está gestionando créditos internacionales emergentes por 400 millones de dólares. Desde el Colegio de Economistas de Pichincha se ha estimado que, mediante mecanismos de apoyo contra los efectos del cambio climático, se pueden levantar otros 300 millones de dólares. Finalmente, a través de colocar bonos de deuda interna para que los compren los bancos privados, se podrían conseguir 300 millones de dólares más. Así, si se hacen las gestiones correctas, se podría reunir alrededor de 1.000 millones de dólares. Este monto, aunque significativo, solo serviría para paliar parte del efecto probable del fenómeno de El Niño y solucionar los daños más prioritarios. Los niveles de empleo podrían aumentar mínimamente, pero en ningún caso se solucionarían las cifras de más de 5,2 millones de dólares. Más de 5.2 millones de ecuatorianos, casi el 64% de la población económicamente activa, en la informalidad y el desempleo. Las estimaciones más conservadoras apuntan a que solo el fenómeno de El Niño podría reducir el Producto Interno Bruto en más del 2%, es decir, más de 2.000 millones de dólares. A esto se debe sumar que durante el primer trimestre de este año, según el Banco Central, la inversión en la economía ecuatoriana, tanto pública como privada, ya se desplomó más del 5%. El crecimiento de la economía ecuatoriana en el primer trimestre de este año fue el más bajo de los últimos 8 trimestres. La desaceleración económica es evidente. Las exportaciones tuvieron un aumento mínimo de a menos del 1%, mientras la inversión se contrajo más del 5%. En el primer trimestre de este año, el Producto Interno Bruto, PIB, presentó un crecimiento interanual de 0.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, impulsado por la variación positiva del consumo de los hogares del 1.6%, gasto de gobierno 0.5% y exportaciones 0.4%. Por otro lado, la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión, se contrajo en 5,2% y las importaciones disminuyeron en 1.3%. Diario La Hora había alertado sobre la caída de la inversión durante este año. Según el último reporte del Banco Central del Ecuador, en términos interanuales de consumo de los hogares, se vio impulsado por un incremento en el número de operaciones de crédito de consumo por el aumento de remesas y por la recuperación del empleo adecuado. Asimismo, las exportaciones aumentaron debido a mayores ventas de camarón, banano, café, cacao y flores. Sin embargo, todos estos aumentos fueron mucho menores a los que se registraron antes, tanto en 2021 como en 2022. Un análisis de inteligencia empresarial apunta a que el 0.7% de crecimiento PIB es el menor desempeño registrado durante los últimos 8 trimestres. Entre el segundo trimestre del 2021 y el cuarto trimestre del 2022, el crecimiento del PIB fluctuó desde un mínimo de 1.4% y un máximo de 11.6%. A pesar de este bajo resultado del inicio del 2023, el Banco Central del Ecuador asegura que de 12 de los 18 sectores reportaron un desempeño positivo. Entre los sectores con mayor crecimiento interanual se encuentran refinación del petróleo,
16.7%, acuicultura y pesca y de camarón 6.4%, correo y comunicaciones 6.2%, alojamiento y servicios de comida 3.7% y agricultura 2.7%. La caída es mucho mayor si se compara con el último trimestre del 2022. En términos trimestrales, la economía ecuatoriana decretó en 3.4% durante el primer trimestre de este año en curso en comparación con el cuarto trimestre del 2022. Esta disminución se explica por la reducción en el gasto de gobierno en menos 7,3%, en las exportaciones menos 5,1%, en la formación bruta de capital fijo menos 4,6% y en consumo de los hogares menos 2,0%. Es importante señalar que los resultados de este primer trimestre del año en curso reflejan el decrecimiento de la producción nacional de petróleo ocasionado por las dos declaratorias de fuerza mayor realizadas por Petroecuador durante los meses de febrero y marzo. La primera declaratoria se dio por el socavón en el río Márquez, en la provincia de Napo, que frenó las operaciones de ambos oleoductos del país entre el 23 de febrero y el 1 de marzo de este año 2023, mientras que la segunda declaratoria fue consecuencia de los conflictos en comunidades cercanas y a 4 campos petroleros: Edén, Yuturi, Bloque ITT, Auca y Bloque 1667. Además, el gasto de gobierno reportó una reducción respecto al último trimestre del 2022, dado que en dicho trimestre se realizó el proceso de equiparación y homologación salarial de los docentes del magisterio. Finalmente, la contratación de la formación bruta del capital fijo inversión respondió a la disminución de la adquisición de maquinaria y equipo de transporte, a una menor actividad del sector de la construcción y a la incertidumbre política que atraviesa el país desde inicios del 2023. El fenómeno del Niño duraría hasta el 2024. Dicen los expertos, hay una gran posibilidad de que esta condición climática dure hasta primeros meses del año siguiente, 2024, según una alerta emitida por el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño podría extenderse hasta los primeros meses del 2024. Así lo indica el Estudio Nacional del Fenómeno ERFEN. La probabilidad de que se extienda sería del 77%. Este sería una de las causas para que las lluvias continúen y sean cada vez más fuertes. Pese a la cercanía del verano, la magnitud más probable del evento para los últimos meses de este 2023 estaría entre fuerte y moderada, mientras que para invierno, moderada finalmente, para el verano, mientras que para el invierno es moderada. Finalmente, para el verano del 2024, la magnitud más probable estaría entre moderada y débil, agrega el ERFEN. En el caso del Ecuador, que por ubicarse en la región del Pacífico Central es propenso a este fenómeno natural, según los datos del ERFEN, es muy probable que los estragos del fenómeno inicien desde agosto 2023. ¿Estamos preparados? En la costa ecuatoriana, el invierno ha dejado en lo que va este año casi 100.000 personas afectadas, de acuerdo con las estadísticas que hace diariamente la Secretaría de Gestión de Riesgos. En este país, 191 de los 221 cantones han sido golpeados por casi 2.203 eventos peligrosos causados por la intensidad de las lluvias. Además, cerca de 76 kilómetros de vías registran daños. Josué Alvarado, máster en gestión de riesgos, señala que han pasado 25 años desde que el Niño dejó grandes pérdidas humanas y de bienes en el país. Alvarado cita lo siguiente: existe un informe presentado por la Corporación Andina de Fomento, CAF, en el año 2000, y que existe documentación que muestra que el fenómeno del Niño dejó altos trastornos en los patrones climáticos. Si bien el clima no es estático, ya se puede trabajar en proyecciones tomando en cuenta los efectos pasados, dice. Ya hace más de 2 décadas, según Alvarado, los meteorólogos pudieron prever
Detalles de la aparición de este fenómeno. Trabajar en las proyecciones y planes emergentes permite que con tiempo, por ejemplo, los agricultores pescadores estén listos para sus efectos. En 1997, el fenómeno del Niño dejó 286 víctimas mortales, 162 heridos, 36 desaparecidos y más de 29.000 personas evacuadas, según recoge un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En el 2016 fue la última vez que se formó este fenómeno del Niño. Desde entonces ha existido un aumento de temperaturas globales. Por eso, las instituciones que hacen seguimiento de estos fenómenos a escala mundial consideran que este 2023 volvería y que será potente. Lo que contribuye a que esto pase es el gran calentamiento de los océanos, lo que en conjunto podría llevar la temperatura global a niveles nunca antes vistos entre 2023 y 2025, señala Alvarado. En otro tema, pese a la gratuidad, solo apenas un 10% de hombres buscan métodos anticonceptivos. Al buscar métodos anticonceptivos, la brecha entre mujeres y hombres es inmensa. Solo un 10% de varones busca cuidarse en una relación sexual, pese a que los condones son más seguros y menos invasivos para el cuerpo a diferencia de otros anticonceptivos. No puedo sentir bien. El sexo es menos placentero. Son algunas de las excusas de algunos hombres que se niegan a usar condón durante una relación. Así lo relata una uróloga llamada Eugenia Veloz, quien ve con asombro este rechazo de un grupo de varones sobre los métodos anticonceptivos. Las cifras del Ministerio de Salud Pública apoyan lo dicho por la especialista, pues indican que de enero a mayo de este año solo el 10.38% de hombres acudió a una atención por primera consulta preventiva en planificación familiar que incluyen anticonceptivos temporales y definitivos. En las mujeres el porcentaje alcanzó el 89.62%. No hay conciencia de que el embarazo es algo de pareja, entonces hay hombres que dicen, si ella no quiere embarazarse, que se tome pastillas o se ponga el implante. Señala la ginecóloga Doris Beltrán, quien advierte que que es el método más eficaz es el condón, pues no solo previene embarazo, sino que es el único método que protege ante enfermedades de transmisión sexual. Además, al ser el preservativo un método de uso externo, es mucho menos invasivo para el cuerpo que las propias pastillas o implantes que están diseñados solo para mujeres. Hay una mezcla de machismo y desconocimiento. De hecho, siempre se enfoca la planificación familiar con información hacia la mujer y no hacia la pareja. Agrega Beltrán. Jóvenes que planifican, según la Dirección Nacional de Promoción de la Salud, Gestión Interna de Salud Sexual y Salud Reproductiva, las mujeres y hombres entre 20 y 24 años son quienes más registran atenciones de primeras consultas por métodos anticonceptivos desde el 2022 hasta mayo 2023. Respecto al número de atenciones por primeras consultas de planificación familiar para el año 2022, se identificó que el 91.87% fueron mujeres y el 8.13% hombres. ¡Qué bárbaro! La situación por provincias. Pichincha encabeza las listas de provincias donde hay más solicitudes de métodos anticonceptivos. Le siguen Guayas, Esmeraldas, Tungurahua, Los Ríos, mientras que las provincias donde menos solicitudes se receptan son Galápagos y Cañar. Los anticonceptivos gratuitos, la edad, la etnia, sexo, la identidad sexogenérica, la condición migratoria, el nivel de instrucción no son en ningún caso condicionamientos para brindar información y acceder a un método anticonceptivo, indica el ministerio. Quienes deseen acceder a estos métodos deben seguir un protocolo para precautelar el orden en los centros de salud. Tipos de anticonceptivos. Hay al menos 5 tipos de anticonceptivos
a los que la población puede acceder. El objetivo del Estado es evitar la transmisión de enfermedades sexuales, así como embarazos no deseados. Sin embargo, hay métodos a los que no se puede acceder sin una consulta previa. Se trata de los de largo alcance, como implantes o inyectables, pero hay otros métodos a los que se puede acceder solamente acercándose a los centros de salud, como los condones, por ejemplo. Incluso hay dispensadores de condones, o la pastilla del día después, que no es un método preventivo sino una emergencia, que se debe tomar hasta 72 horas después de la relación sexual. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda una doble protección, es decir, no dejar de utilizarlo a pesar de tener un método ya sea de implante o inyectable, ya que solo el condón previene contraer una enfermedad de transmisión sexual, ya que solo el condón previene contraer una enfermedad de transmisión sexual. Los tipos de anticonceptivos, implantes, inyectables, pastillas anticonceptivas, condones masculino, femenino, la T de cobre y métodos definitivos, ligadura y vasectomía. La anticoncepción oral de emergencia, pastilla del día después. El protocolo, servicios de salud. Agendamiento a través de la línea telefónica institucional, el 171, opción 2, o por demanda espontánea, es decir, acercándose al establecimiento de salud. Ahí se puede solicitar una cita. En otro tema, la crisis climática. Esta se podría instalar por décadas acá en Latinoamérica. Un artículo de Diario La Hora: según las previsiones de la ONU, la región y el Caribe soportarían más olas de calor, inundaciones, sequías y ciclones. Naciones Unidas advirtió este 5 de julio a los países de América Latina y el Caribe que al menos durante las próximas 4 décadas van a producirse cada vez más olas de calor, inundaciones, sequías y huracanes, e instó a los gobiernos regionales a establecer sistemas de alerta temprana. Petteri Talas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, una agencia especializada de la ONU, hizo esta advertencia en el marco de la cuarta Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que se celebra esta semana en La Habana. Tenemos que adaptarnos al cambio climático porque esta tendencia negativa en los patrones meteorológicos va a seguir hasta la década de los 60, hagamos lo que hagamos. Entonces, lo que significa es que veremos más olas de calor, veremos más inundaciones, sequías, huracanes más intensos, señaló Talas. Los sistemas de alerta. Entre las medidas de adaptación se encuentran el establecimiento en todos los países de América Latina y el Caribe y de sistemas de alerta temprana, porque en la actualidad solo una fracción de las naciones de esta región cuentan con tecnología apropiada en este ámbito. Según la OMS, agregó, estos sistemas deben servir para detectar múltiples peligros, incluyendo riesgos meteorológicos, hidrológicos, geofísicos y oceanográficos, oceánicos. Pero además deben prever el impacto de estos fenómenos en la agricultura, la seguridad pública, el transporte, la salud pública y el sector energético. Aquí añadió que algunos países necesitan mejores sistemas de medición meteorológica, ámbito en el que se podría cooperar las economías industrializadas, aportando tecnología más actual. Tenemos que mejorar la situación en esta región, especialmente en países caribeños, agregó Talas, quien subrayó que los países más vulnerables son los estados isla del Caribe, por las tormentas tropicales y la subida del nivel del mar, y Brasil por la cuestión de la deforestación. ¿Qué onda con los récords de temperatura? El secretario general de la OMS, Petteri Talas, afirmó que es casi seguro, que en los próximos 5 años se romperá el récord global de temperaturas, y agregó que recientemente ya se han estado marcando registros históricos diarios. Según Talas, los estudios científicos indican que hay un 66%
de probabilidad de que en los próximos 5 años se supere ya de forma puntual el límite de 1.5 grados centígrados de subida de las temperaturas con respecto a los niveles preindustriales, uno de los límites que se marca en el Acuerdo de París contra el calentamiento global. Ha habido un aceleramiento del cambio climático en América Latina y el Caribe, así lo afirmó el secretario general de la ONU, quien alertó de los crecientes impactos del calentamiento global que se traducen en pérdidas humanas y económicas. Vaya. En otro tema, Perú declara emergencia en zonas cercanas al volcán Urbinas. En Perú, en cambio, la situación es que el Consejo de Ministros de Perú aprobó declarar en estado de emergencia por 60 días a los distritos cercanos al volcán Urbina Sur, que se encuentra desde el martes en una etapa eruptiva y que se ha llegado a expulsar columnas de humo y cenizas de más de 5 kilómetros de altura. Esta mañana se aprobó en la sesión de Consejo de Ministros declarar en estado de emergencia en algunos distritos de Moquegua, por ejemplo, por peligro inminente ante el proceso eruptivo del volcán Urbinas. Así lo anunció el Consejo de Ministros. La institución explicó que este método permitirá ejecutar medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias para reducir el riesgo existente, así como intervenciones de respuesta y rehabilitación. El volcán Urbinas, ubicado en la región sureña de Moquegua, ha emitido cenizas y gases en las últimas 24 horas en dirección a 3 distritos y centros poblados que presentan ceniza en sus casas y campos aledaños. Así lo informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COEN de Defensa Civil. El Ejecutivo aún no detalló ni cuántos ni qué distritos adoptarán esta medida, pero señaló que las entidades técnicas vigilarían permanentemente la actividad vulcanológica y que equipos multisectoriales coordinan con las autoridades la situación del volcán para atender a las familias de Moquegua.